Saludo con afecto a Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, profesor en la División de Estudios Jurídicos y también coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE, especialista en estos temas del derecho. Te saludo, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo. Pues muy contento de estar aquí platicando contigo y con todo el auditorio. Gracias, Javier, agradecido. Javier, tengo algunas preguntas que quisiera me ayudaras a contestar, a ver si es posible entender. Ayer el presidente se refirió respecto a la renuncia de algunos funcionarios como que su gobierno enfrenta un problema para vencer la normatividad, que considera que hay una normatividad que representa una especie como de obstáculo para poder hacer los cambios y las reformas que él tanto quiere hacer. Incluso explica que sus funcionarios no han podido vencer algunos aspectos relacionados con esta normatividad que pareciera una especie como de elefante blanco que hace lento el trabajo de gobierno. Sin embargo, también hay quien dice y critica y dice, bueno, no, es que el presidente no acata las leyes y las disposiciones y las normatividades que hay. ¿Cuál es tu interpretación en este tema, Javier? Por favor. Mira, yo creo que el presidente de la República, no solo en este caso, sino por desgracia ya en muchos, nos ha enfatizado una y otra vez que no entiende cuál es el papel de un gobernante, de un presidente, del titular del Poder Ejecutivo en una democracia constitucional. Esto no es algo, digamos, nuevo. Una de las grandes conquistas de las revoluciones liberales del siglo XVIII. Ya ves que al presidente pues le encanta mucho hablar de los referentes históricos, pero parece que solo se acuerda de cierto tipo de historia. Quizá lo que habría que recordarle es que una de las grandes victorias del constitucionalismo moderno desde hace más ya de 2 siglos es entender que vivimos en un gobierno de las leyes y no en un gobierno de los hombres. Y que eso hace que a final de cuentas la legitimidad del ejercicio del poder del presidente y de cualquier servidor público depende de 2 cosas. Uno, que estén subordinados a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Es decir, las leyes están ahí para proteger derechos e intereses legítimos, no solo son estorbos y sirven para limitar al poder. Y lo segundo es que cualquier autoridad democrática tiene que actuar a través de los procedimientos jurídicos, ¿no?, y normativos, es decir, tiene que ser un gobierno a través de las leyes. Al presidente no le gusta y paradójicamente no se da cuenta que si él considera que hay algunas leyes o algunas normas que no son adecuadas o que hay que cambiarlas, hay procedimientos democráticos para cambiarlas. Es decir, en México y en las democracias constitucionales es normal que cuando hay un cambio de gobierno, la nueva administración entienda que hay cierto tipo de leyes, políticas y programas que no son acordes con el nuevo programa, pero eso tiene que pasar necesariamente por la modificación de las leyes y de los procedimientos. Incluso podemos reformar la Constitución si hay algunas cosas que al presidente de la República no le gusta que están en la Constitución o que siente que la interpretación que se les ha dado en la sede judicial no es adecuada, lo puede hacer. Paradójicamente, el presidente no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Es decir, no se ha subordinado a los procedimientos que marca la Constitución y la ley, y al mismo tiempo creo que ha sido muy renuente a utilizar el poder de reforma y de iniciativa que le da en primer momento el presidente de la República y después aprovechar estas bancadas. Lo de Jaime Cárdenas, el caso que muy bien apuntas, creo que es muy sintomático. Jaime Cárdenas es no solo, creo, un constitucionalista muy reconocido, muy reputado, con una trayectoria que habla por sí misma. Fue en algún momento consejero del entonces Instituto Federal Electoral, del IFE, entonces, digamos, no es ningún improvisado en estas cuestiones, pero Jaime Cárdenas tiene 2 características. La primera es que es una persona que siempre ha estado convencida, ¿no?, sobre todo en los últimos años, de la agenda y del proyecto del presidente López Obrador. Es decir, no es alguien al que le podamos achacar una falta de compromiso, de convicciones, de lealtad. Él siempre ha estado del lado de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, y al mismo tiempo es un abogado muy poco formalista. Es decir, Jaime Cárdenas defiende una idea del derecho, donde el derecho tiene que servir para resolver
los problemas, donde incluso admite cierto grado de creatividad en la interpretación y en la argumentación. Él ha escrito incluso obras muy importantes al respecto. Entonces, sí es muy paradójico que, a pesar de tener ahí un funcionario público con experiencia, con conocimiento, con convicciones y con un entendimiento del derecho que, déjame ponerlo así, podría ser todavía más amable o más acorde con lo que defiende el presidente López Obrador, el presidente López Obrador siga pensando que cualquier referencia a la Constitución, a la ley, a las normas o a los procedimientos, eso hace en automático que sea un formalismo, como bien decías, un obstáculo, algo que está ahí nada más para estorbarle al presidente. Y no se da cuenta que la Constitución, la ley y los procedimientos son las herramientas que tiene el presidente de la República para impulsar su agenda de gobiernos. Es decir, el presidente nunca va a poder consolidar su transformación, sus políticas, las cosas en las que él cree, si no se hace cargo de que esas ideas que él tiene, de esos resultados que desea, se tienen que transmitir en términos jurídicos y se tienen que convertir en normas que guíen la actuación del poder público, ¿no? Creo que la carta de Jaime Cárdenas es muy significativa. Lo que termina diciendo Jaime de alguna manera es: presidente, pues en efecto, aquí hay recursos públicos que se pueden utilizar para la cuarta transformación, ¿no? En el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero pues esto no es una caja mágica donde aparecen recursos. Hay límites materiales, no alcanza para todo, y también hay límites jurídicos que se tienen que cumplir, y eso creo que Cárdenas lo tenía muy en claro. Claro. Javier, diera la impresión con lo que dice el presidente cuando habla de esto, de este tema precisamente, que estas leyes o todo este sistema, esta normatividad que tú muy bien has analizado, fuera el trabajo hecho por sus antecesores que las hicieron precisamente para poder protegerse o para poder hacer negocios o para poder llevarlo a sus intereses muy particulares. Y su narrativa va mucho en ese sentido, en ese tenor de son leyes hechas a modo para servir en otro momento y no me sirven a mí. ¿Coincides con esa interpretación del presidente? Y más aún, mira, ¿fueron así las leyes? ¿Son así las leyes? Mira, a ver, yo creo que hay que reconocer, hay muchas leyes en el país que son inadecuadas. Hay muchas leyes que en efecto protegen cierto tipo de intereses. Ya olvídate de los políticos y de los partidistas, ¿no? Digamos, de los más variados intereses, a veces legítimos e incluso a veces ilegítimos. Yo creo que en eso no habría que, digamos, echar en saco roto todo lo que nos dice el presidente. Ahora, ese discurso del presidente de las leyes están hechas a modo, eso es una herencia, ¿no? Del PRIAN, de la mafia del poder, de quien queremos. Yo creo que era muy creíble cuando él era un opositor y cuando no tenía mayorías en el Congreso. Es decir, cuando López Obrador no podía, a través de sus legisladores de Morena, porque Morena pues en 2015 era todavía un partido muy chico, cuando el presidente estuvo en el PRD, también la izquierda siempre fue minoritaria. Yo creo que ese era un discurso que tenía mucho más eco, porque en efecto, aunque hubiese querido López Obrador y los partidos que lo apoyaban modificar esas leyes mal hechas, no lo hubieran podido hacer. Hoy en día, por mandato de las urnas, ¿no? Y también por, creo que, alguna transferencia de legisladores que hemos visto, ¿no? Que fueron electos por un partido y terminaron yéndose a Morena. Pero más allá de las causas democráticas y no tanto, hoy vivimos en un contexto dramáticamente diferente. Hoy Morena tiene mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es decir, Morena y sus aliados pueden modificar prácticamente cualquier ley que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y además, por si fuera poco, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado cuentan o están muy cerca de contar con una mayoría de las 2/3 partes, es decir, con el 66.6% de los votos, que incluso les permiten hacer reformas constitucionales. Si al presidente de la República nos dice que todavía hay leyes, instituciones y procedimientos que son herencia de un pasado con el que él no está de acuerdo, que protegen a los intereses, ¿no? de sus grandes adversarios políticos, lo que tendría que hacer el presidente, pero eso implica, ¿no? mucho análisis, mucho trabajo jurídico, mucha planeación, o sea, es decir, hay un componente técnico importante. Lo que tendría que hacer el presidente idealmente es decirnos cuáles de esos procedimientos no funcionan, presentar iniciativas, ya sea él o los partidos que lo apoyan,
y modificar esas normas legales o constitucionales que son adecuadas. En algunos casos así lo ha hecho. Digo, por ejemplo, todos sabemos que una de sus promesas de campaña era echar abajo la reforma educativa que se aprobó el sexenio pasado, y esa reforma educativa pues ya no existe más ni en la Constitución ni en la realidad. La Guardia Nacional es otro ejemplo. Lo paradójico es que a pesar de que tiene esa capacidad, a pesar de que ha hecho muchas reformas, incluso el presidente está dispuesto a desconocer las cosas que han aprobado las mayorías de su partido político. El caso de la Guardia Nacional es dramático, ¿no? O sea, en el caso de la Guardia, el gran consenso que se genera, ¿no?, por todos los partidos, incluidos los partidos que apoyan a López Obrador, fue que la Guardia Nacional tenía que tener un carácter civil. Y lo que hemos visto en la práctica es que tiene un mando militar, está subordinada al ejército, y eso viola lo que aprobaron sus propios legisladores. Creo que el otro gran ejemplo son las consultas populares. Las consultas populares fueron reformadas ya durante el sexenio del presidente López Obrador, porque al presidente López Obrador, creo que de manera razonable, no le había gustado cómo se resolvieron unas solicitudes de consulta en 2014, particularmente las relacionadas con la reforma energética. Pues bien, López Obrador y sus partidos hacen una reforma, ¿no?, en los últimos años, adecúan a lo que ellos estiman que es más conveniente las reformas de manera democrática y legítima, y hoy el presidente de la República lo que nos dice es que quiere ir en contra de esas mismas normas que se aprobaron, y nos pone sobre la mesa la petición de una consulta popular que restringe derechos fundamentales y garantías, a pesar de que convalidaron esa restricción expresa en la Constitución. Y no solo eso, nos dice que quiere hacer la consulta popular el día de la jornada, cuando fue la mayoría de Morena la que cambió la fecha para que ya no fuera en la jornada electoral, sino para que fuera en el mes de agosto. Eso lo que nos muestra es que el presidente Obrador no está dispuesto ni a cumplir con las propias leyes e instituciones que él mismo ha propuesto, y creo que en ese sentido sí es muy preocupante, Víctor Hugo. Este sentido de urgencia, porque así lo veo yo, un sentido de urgencia del presidente de querer avanzar lo más rápido posible para concretar sus cambios, le ha llevado a eso, precisamente a violentar leyes o a brincarse decretos o a brincarse fórmulas que pues ciertamente son tal vez lentas, pero nos llevan por un país de derecho, pues, o de leyes y reglas. ¿A qué le atribuyes este sentido de prisa? ¿Es un sentido de prisa? ¿Es una necesidad de querer trascender personalidad del propio presidente? ¿O a qué se lo atribuyes, Javier, para terminar esta plática? Mira, yo creo, Víctor Hugo, que genuinamente el presidente de la República cree que solo tiene 6 años o incluso menos, porque su periodo presidencial va a ser unos cuantos meses más corto, para impulsar lo que él estima que es una transformación. O sea, la cuarta transformación no es otra cosa en el ideario de López Obrador que la continuación de la independencia, de la reforma y de la revolución, es decir, de genuinamente momentos históricos. Entonces creo que el presidente de la República, ¿no?, por la idea que tiene de su mandato y del programa de gobierno que tiene que implementar, pues sí tiene mucha prisa porque se da cuenta que el reto no es menor. Creo que por desgracia lo que no termina de ver o no termina de comprender con profundidad el presidente de la República es que no va a haber cuarta transformación, ni habrá, olvídate ya, ¿no?, de un momento histórico. Es decir, ni siquiera sus políticas más emblemáticas se van a poder consolidar si el presidente de la República no respeta lo jurídico, porque esto que nos dices al principio es muy cierto. El proceso de creación de leyes, de reforma, deliberadamente es lento, porque lo que se quiere es generar espacios para el diálogo, para la discusión y para la negociación. El presidente, cuando se brinca las trabas, creo que tiene una mentalidad muy cortoplacista, ¿no? Es decir, lo que está pensando es en lo inmediato y en el año siguiente o en el mes siguiente, y no está pensando de nueva cuenta que si esas políticas y esas ideas que tiene no adquieren una forma jurídica y no adquieren una organización que les permita trascender a lo largo del tiempo, mucho me temo que el presidente fracasará en ese intento de modificar muchas cosas que él estima. Entonces yo creo que el presidente de la República tendría que tener no solo más paciencia, sino una mejor consejería jurídica que le explique y que a veces le pueda decir, presidente, por aquí no se pueden hacer las cosas. Javier, ¿crees que esto podría traerle consecuencias legales a futuro?
ya como conclusión. Yo creo que sí. O sea, es decir, son tantas las violaciones que hemos visto, tantas normas, no solo de tipo administrativo, sino yo te diría incluso penales, que yo estoy convencido que en el futuro va a haber una enorme responsabilidad. Olvídate del presidente, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas decisiones que él ha tomado, pero también del resto del aparato. O sea, Jaime Cárdenas termina renunciando precisamente, ¿no? Pues ¿por qué? Porque le dijo al presidente que lo que estaba pretendiendo era ilegal. Y Jaime Cárdenas, como abogado, aunque sea afín a la 4T, aunque sea afín a un pensamiento mucho más creativo y no formal, sabía que hay límites, y yo creo que Jaime Cárdenas mejor dijo: yo me voy porque no voy a ser responsable de estas violaciones a la ley. Y no solo Jaime Cárdenas, ha habido ya otros funcionarios que lo han hecho y de alguna manera han dejado entrever que es precisamente por las mismas razones. Javier, te agradezco mucho esta explicación muy interesante. Javier Martín Reyes, académico del CIDE. No tiene desperdicio lo que nos acabas de explicar y creo que nos ayuda mucho a contextualizar lo que estamos viviendo. Un abrazo, Javier, en la distancia. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta, Víctor Hugo. Fue un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE. 9 de la mañana con 20 minutos, unos breves mensajes y estamos de regreso.